La doctrina cristiana sobre la naturaleza del Hijo es central para la fe, pues responde a las preguntas más profundas acerca de quién es Jesucristo y cómo se relaciona con el Padre y el Espíritu Santo. Bienvenidos a En Cristo, con su amigo y hermano Mario Cortés. Hoy abordaremos un tema que está en el corazón de nuestra fe, la naturaleza del Hijo, Jesucristo. ¿Quién es Él realmente? ¿Cómo se relaciona con el Padre y el Espíritu Santo? ¿Qué significa que Él sea eterno, y cómo se conecta esto con nuestra salvación? Esta enseñanza no solo nos ayudará a conocer más profundamente al Hijo, sino que también fortalecerá nuestra fe al entender mejor su obra redentora y su perfecta relación dentro de la Trinidad. Reflexionaremos en su eternidad, exploraremos su misión redentora y veremos cómo Él actúa en armonía con el Padre y el Espíritu Santo. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vamos a desarrollar no solo enriquecerá tu conocimiento, sino que también puede transformar tu perspectiva sobre quién es Cristo y cómo su obra impacta tu vida. Acompáñame en este viaje profundo por las Escrituras y descubramos juntos la majestuosidad del Hijo de Dios. Ahora, pongamos nuestra mente y corazón en el Señor y comencemos. ¿Estás listo para sumergirte en las maravillas de la revelación divina? La eternidad del Hijo, antes que Abraham fuese, yo soy, Juan 8:58. La eternidad del Hijo está firmemente fundamentada en las Escrituras y la Iglesia tiene el llamado de proclamar esta verdad revelada. El Hijo no es una creación de Dios Padre, sino que comparte su misma esencia. Esto se establece de manera clara en el prólogo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. Este versículo introduce el concepto central de la divinidad de Jesucristo desde una perspectiva cósmica y eterna. Primeramente, nos muestra la eternidad del Verbo. Al afirmar en el principio, Juan se refiere al principio de todo, no solo al inicio de la creación, sino al principio eterno. El Logos ya existía antes de cualquier cosa creada, destacando su eternidad. La eternidad no tiene principio ni fin, ya que la eternidad es cero tiempo, pero los seres humanos necesitamos esta referencia de inicio y fin para intentar comprender lo inentendible como es lo eterno. Dios existe fuera del tiempo y del espacio, Él piensa fuera del tiempo y del espacio, pero cuando Él quiere hacer algo con el ser humano, lo hace en tiempo y espacio porque el ser humano vive en esta realidad. Luego tenemos la relación con Dios. El Verbo era con Dios implica una relación de cercanía y comunión plena con el Padre. No solo existe desde siempre, sino que está en una unión perfecta con Dios. Por otro lado vemos también la identidad divina del Verbo. La declaración y el Verbo era Dios es fundamental, pues establece la divinidad absoluta de Jesús. El Logos no solo está con Dios, sino que es, en su esencia, Dios mismo, uniendo así la naturaleza humana y divina de Cristo. Lo que nos lleva de manera ineludible a Juan 1:14, a la encarnación, la unión hipostática. El misterio de la encarnación es central en la cristología. La doctrina de la encarnación enseña que el Hijo asumió la naturaleza humana sin dejar de ser plenamente Dios. Este misterio se denomina unión hipostática. Desde la definición doctrinal, el Hijo une en su persona, hipóstasis, dos naturalezas, la divina y la humana. Según Calcedonia, 451, estas dos naturalezas coexisten sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Desde el sustento bíblico, Pablo lo expresa en Filipenses 2, versículos 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El verbo griego que ha sido traducido en Reina Valera del 60 como despojó, puede ser mejor comprendido si se traduce literal como vacío. La kenosis se refiere a la doctrina del vaciamiento de sí mismo de Cristo en su encarnación, indicando que el Hijo asumió una condición de humillación al tomar carne humana. La kenosis fue una autorrenuncia, no un vaciarse de la deidad. Tampoco fue un intercambio de deidad por humanidad. Jesús nunca dejó de ser Dios durante ninguna parte de su ministerio terrenal. La concepción virginal. Mateo 1:23 cita a Isaías 7:14. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Esto asegura que Jesús no hereda la naturaleza pecaminosa de Adán, siendo concebido por el Espíritu Santo. Unión de dos naturalezas. La unión hipostática, definida en el Concilio de Calcedonia, 451, enseña que Cristo es verdaderamente Dios, conserva todos los atributos divinos. Verdaderamente hombre, participa plenamente en la experiencia humana, Heb 4:15.
Esta unión no es simbólica ni mística, sino real y permanente, y se manifiesta de forma plena en la persona del Hijo. La naturaleza divina de Cristo, como segunda persona de la Trinidad, es eterna, inmutable e infinita, mientras que su naturaleza humana es limitada, sujeta al tiempo y al sufrimiento. Esta unión es un misterio profundo que no puede ser comprendido completamente por la mente humana, pero es esencial para la obra redentora de Cristo. Solo como Dios y hombre simultáneamente, Cristo pudo realizar la obra de salvación. Esta doble naturaleza permite a Jesucristo ser el único mediador entre Dios y los hombres, ya que, como hombre, se identificó completamente con la humanidad y como Dios, pudo ofrecer un sacrificio perfecto y eterno por el pecado. La obra redentora de Cristo no es solo el sacrificio en la cruz, sino todo el proceso salvífico que abarca su encarnación, su enseñanza, sus milagros, su pasión y muerte, y finalmente, su resurrección. Su sacrificio vicario, como Cordero de Dios, Juan 1, 29, el Hijo tomó sobre sí los pecados de la humanidad. En palabras de Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La expiación no es solo un acto jurídico, sino un acto de amor trinitario. El Hijo, enviado por el Padre, Juan 3:16, se ofrece a sí mismo como propiciación, 1 Juan 2:2. La justificación por su resurrección, la resurrección certifica la aceptación del sacrificio por parte del Padre y la victoria sobre la muerte. Según Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección, por otro lado, es la prueba de su victoria sobre el pecado y la muerte, y la garantía de la resurrección futura para aquellos que creen en Él. Cristo es plenamente Dios, su relación con el Padre es de una total dependencia y unidad. En los Evangelios, Cristo constantemente se refiere al Padre como su fuente y su objetivo final. En su vida terrenal, Cristo no actuó de manera independiente, sino que siempre buscó hacer la voluntad del Padre, Juan 5:19. Esta unidad no implica una fusión de las personas divinas, sino una perfecta comunión entre ellas. Cristo, como Hijo, está subordinado al Padre en su rol redentor, pero esta subordinación no es una cuestión de jerarquía, sino de función dentro del plan divino de salvación. Como nos enseña el Evangelio de Juan, Cristo y el Padre son uno en esencia y en propósito, pero cada uno cumple un rol distinto dentro de la obra de la salvación, Juan 14, 9 al 11. El Hijo también tiene una relación con el Espíritu Santo, ya lo vimos como éste lo engendra y como desde su bautismo, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, Mateo 3:16. Pero esto no fue solo un momento simbólico, mostró cómo el Hijo dependía del Espíritu en su ministerio terrenal. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo como otro consolador, Juan 14:16, alguien que continuaría su obra en nosotros. Y hoy ese Espíritu Santo mora en ti y en mí. Si estás en Cristo, ¿ves cómo la Trinidad opera en perfecta armonía? Es un modelo para nuestra relación con Dios y con los demás. El conocer la persona y la obra de Jesucristo se conoce como Cristología. La Cristología no es solo un asunto teórico o académico, tiene profundas implicaciones prácticas para la vida cristiana. La comprensión de la persona y la obra de Cristo debe transformar nuestra relación con Él. No solo debemos reconocerlo como Salvador, sino vivir en respuesta a su sacrificio, la nueva vida y naturaleza y obedecer su enseñanza. En este sentido, la Cristología se convierte en la base de toda la ética cristiana y en la motivación para vivir una vida de adoración y servicio a Dios. Además, la Cristología también impacta nuestra esperanza futura. La resurrección de Cristo es la promesa de que también nosotros resucitaremos, y la victoria de Cristo sobre la muerte es una garantía de nuestra victoria final sobre el pecado y la corrupción. Hermanos y amigos, Jesucristo no es solo un maestro, un profeta o un ejemplo, Él es el eterno Hijo de Dios, nuestro Salvador. Su vida, muerte y resurrección revelan el amor profundo y transformador del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te invito a reflexionar en estas verdades. ¿Cómo estás viviendo en respuesta a este amor perfecto? Y si aún no has recibido a Cristo como tu Salvador, hoy es el día para hacerlo. Esto no es un acto ritualista religioso ni mucho menos, es la expresión del corazón de quien se sabe pecador, no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador y al entender esto, al saber que no podrá nunca por esfuerzo propio cumplir la deuda con Dios, se vuelve en arrepentimiento genuino y clama al Padre por salvación aferrándose a la obra de la cruz. Romano 10, los versículos 10 al 13 dice: Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar de Cristo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, en Cristo, para seguir creciendo juntos en la fe. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.